Bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de diseño gráfico orientado a marketing digital. Vamos a continuar en lo que estábamos en la lección anterior. En la lección anterior vimos pues la parte de la interfaz de usuario. Ahora vamos a evaluar, aprender y utilizar qué tenemos en cada una de estas ventanas que vamos a estar viendo a lo largo del curso. En el día de hoy vamos a explorar algunas herramientas de nuestra barra de herramientas. Para tener una explicación o ver más detallada cada una de ellas, vamos a verlas de una o dos por lección, para así pues tener más detalle con cada una. Acá tenemos nuestra barra de herramientas donde podemos ver todas las herramientas básicas que vamos a utilizar para la parte del curso en sí. Fíjense que tenemos herramientas como tal de esta manera y otras que tienen este pequeño punto en la esquina inferior derecha. Cuando una herramienta tiene este pequeño punto en la esquina inferior derecha, simboliza o significa que dentro de la misma hay más herramientas en sí. Fíjense que si yo hago clic en esta, simplemente tengo la herramienta seleccionada. Sin embargo, si yo hago clic en este y lo dejo presionado, fíjense cómo se me despliegan dos herramientas más. Esto es porque hay herramientas que tienen correlación con otras y en lugar de colocarlas todas una debajo de otra y llenar esto de herramientas, pues podemos tenerlas así agrupadas, pues dependiendo su funcionalidad. Vamos a empezar con una herramienta básica, que es la herramienta de rectángulo. ¿Qué hace la herramienta de rectángulo? Simplemente pues crear esta figura geométrica, ya que recuerden que los diseños como tal son compuestos, que hagamos o no, por un sinnúmero de figuras geométricas ordenadas pues de una manera que se vea pues gráficamente bien. Entonces, acá tenemos la herramienta de rectángulo. Fíjense que esa herramienta tiene en la parte inferior un pequeño punto, simbolizando que dentro de la misma tenemos más herramientas pues que tienen una relación con el mismo. Si hago clic, en lugar de ver solamente la herramienta de rectángulo, veo las demás herramientas. ¿Y qué son? Vamos a ver. Son herramientas de otras figuras geométricas que nos podrían ayudar al momento de hacer un diseño. Aunque tenemos herramientas para crear nuestras propias figuras, siempre va a ser más fácil hacer un cuadrado en automático que hacer un cuadrado desde cero con una pluma, que lo vamos a ver más adelante en nuestra herramienta pluma, que es esta que vemos acá. Entonces, vamos a hacer clic en nuestra herramienta. Una vez la tengo seleccionada, tengo este puntero que es lo que simboliza la misma. ¿Cómo hago pues una figura? Sencillo, simplemente hago clic donde inicie o quiero que inicie la figura y muevo hacia el límite que quiera pues que esté el rectángulo. Fíjense, de la manera que yo guste. Ahora, lo voy a dejar acá. Y acá tenemos mi rectángulo. Pero antes les voy a mostrar otras funciones al momento de crear las figuras. Le voy a dar a control Z, que es un comando de deshacer. Muchos programas lo utilizan, muchos programas de edición de texto y de edición pues de vectores como este. Acá en edición tengo la parte de deshacer, que es esta, deshacer rectángulo, la cual va a deshacer la última acción que hice. O puedo bien pues presionar el comando o atajo que tenemos acá. Control Z. Acá y hacemos la acción que hicimos. Entonces fíjense lo que les quiero mostrar. Si estamos haciendo una figura, cualquier figura, ya sea un rectángulo, un círculo, etcétera, fíjense como al yo hacer clic, la figura empieza desde el punto que hice clic y se expande a donde la quiera llevar. Sin embargo, si yo presiono la tecla alterna, la figura se va a crear desde el punto que hice el clic hacia sus alrededores. Por ejemplo, vamos a hacer clic desde el centro, aquí. Fíjense cómo se crea desde el centro. Si presiono la tecla alterna, fíjense cómo la figura se crea desde el centro hacia sus alrededores. Y si presiono, vamos a verificar acá. Vamos a hacer nuevamente. Fíjense cómo se crea de manera pues uniforme, del centro hacia los alrededores. Esta es una forma de crear pues una figura dentro de otra de manera más fácil. Cuando hacemos una figura como esta, tengo diferentes puntos que componen la figura. Tenemos estos puntos de anclas.
que son los que componen nuestra figura en vectores. Por ejemplo, puedo hacer clic en cada uno de estos puntos con la misma herramienta de rectángulo para pues modificar la figura. Acá puedo modificar la altura. Fíjense que aparece ese pequeño recuadro mostrándonos las dimensiones en píxeles de nuestra figura. Acá puedo modificar el tamaño como tal. Acá la anchura. Acá pues la altura nuevamente. Fíjense chicos que si yo modifico el tamaño, el mismo no se modifica de manera uniforme. Ven como al intentar hacerlo, digamos que yo quiera cambiar el tamaño, pero quiera mantener la proporción, no lo logro hacer. Vamos a ver acá. Sin embargo, tenemos una manera de lograr modificar el tamaño de figuras de manera uniforme sin distorsionar pues la figura como tal. Y esto es presionando la tecla Shift. Por ejemplo, si yo estoy creando la figura y yo modifico el tamaño, fíjense como el mismo se puede distorsionar. Y esto es un rectángulo, pero digamos que la figura que estemos modificando no sea un rectángulo, que la figura sea un dibujo compuesto, y si lo distorsionamos no se va a ver bien. Por ende, si yo tengo esta figura de esta manera y yo quiero cambiarle el tamaño sin cambiar la proporción, que es esta, pues simplemente presiono la tecla Shift y va a volver a la posición inicial. Pero vamos a ponerlo de este tamaño. Aquí está. Al presionar Shift y aumentar el tamaño, fíjense como el mismo aumenta sin perder la proporción. Si tengo esta proporción algo más puede ser rectangular, fíjense como al presionar la tecla Shift puedo hacer el cambio de tamaño sin perder la proporción. También recuerden que se puede utilizar la tecla Shift y alterna en conjunto ambas pues pulsadas para modificar el tamaño desde un ángulo central hacia los alrededores, pero sin modificar o cambiar su proporción. ¿Qué más tenemos? Al tener una figura, aparte de estos puntos que tenemos en los alrededores, también tenemos estos pequeños círculos que se encuentran dentro del mismo. ¿Pero para qué son esos círculos? Estos círculos se muestran en todos los ángulos cerrados, en todas las esquinas como tal, y nos permiten modificar la misma. Por ejemplo, yo puedo hacer clic en este y fíjense cómo puedo modificar las esquinas de la figura hasta prácticamente tener un círculo. Cuando se pone en rojo ya es que es el máximo, que no puedo pues reducirlo más. Y así puedo modificar las esquinas desde el mínimo hasta el máximo. Y puedo volver a modificarlas, seguir cambiándolas a mi parecer. Ahora, ¿qué tal si yo lo tengo acá y solamente me gustaría cambiar una sola figura? O sea, una sola esquina. En lugar de hacer clic y arrastrarla, yo haría clic directamente en ella hasta que se coloque así, blanca. Y ahí sí podría modificar esa sola esquina, sin cambiar las demás. Ahí por ejemplo. Luego, si hago clic fuera, listo. Ya tengo los 4 puntos de manera distinta. Pero fíjense que yo podría, si gusto, seguir modificando todos los puntos pues de manera conjunta. Sin embargo, cuando estos puntos, que son los de los bordes, llegan a su máximo, aún el punto o la esquina superior derecha aún no llega a su máximo. Por ende me permite seguir modificándola. Y sencillo chicos, listo. Esto es todo lo que podemos hacer pues con la creación de una figura. Acá en la herramienta de pues figuras geométricas tengo también un elipse, el cual yo puedo crear desde este punto, o Shift alterna para que se cree uniforme desde el centro. Pero fíjense como este círculo no tengo una opción para poder modificar las esquinas porque no tiene esquinas, pero tengo este pequeño punto que me permite modificar qué tan completo va a estar el mismo, el ángulo de inicio y pues donde termina el mismo. Miren, para así crear figuras con estos círculos como tal. Y todo lo demás que vimos con la figura rectangular, con esta podemos modificar el tamaño,
altura, anchura, presionar Shift para que no pierda la proporción, alterna para que sea un ángulo central, etcétera. También tenemos la herramienta de polígono, vamos a colocarla acá. Y con respecto a esta, fíjense, acá tengo los puntos de las esquinas, las cuales podemos redondear hasta que sea completamente un círculo. Y pues podemos modificar el tamaño como tal, que es lo que ya anteriormente vimos, pero cada una de estas herramientas a veces tienen funciones distintas en cuanto a la parte de las esquinas, por cómo están compuestas. Vamos a ver qué más tenemos acá. Por ejemplo, tenemos la parte de la estrella. Fíjense que en la herramienta de estrella no veo esos puntos para modificar las esquinas, más sin embargo tenemos otras formas de hacerlo que lo vamos a estar viendo cuando veamos otra herramienta que nos sirve para eso. Vamos a ver acá. Por último tenemos la herramienta de segmento de línea, que nos permite hacer un trazo. Por ejemplo, hago clic en un punto y llevo el trazo donde yo quiera. ¿Qué pasa con esta herramienta? Que si yo quiero hacer un trazo recto y lo pongo así, no está recto del todo, lo pongo acá y tal vez para mi vista esto esté recto, pero no lo esté pues de manera pues al 100%. Entonces, si presionamos la tecla Shift en lugar de aumentar el tamaño de manera uniforme como hacíamos con las demás figuras, con la tecla Shift podemos hacer líneas rectas. Por ejemplo, ahora mismo está así. Si presiono Shift, fíjense cómo baja debajo. Suelto Shift, presiono Shift, baja debajo. Si subo arriba, se va a colocar en este ángulo, luego en este ángulo, luego aquí, acá y en esas posiciones, para lograr hacer una línea recta. Y aunque la mueva hacia arriba o hacia abajo, fíjense cómo no cambia. Ahora si suelto Shift, fíjense cómo sí puedo modificar esas líneas de manera libre. Y al presionar Alterna, que es para la creación de figuras desde una posición central hacia los alrededores, fíjense cómo el trazo se crea desde el centro hacia los bordes. Y pues eso sería todo con respecto a la parte de crear figuras geométricas. Pero ya han entendido todo y cualquier duda déjenme saber. Un placer y nos vemos en la siguiente lección.